Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. El día de hoy nuestro tema es inclusión e implicancia. ¿Qué es inclusión de conceptos? Consiste en establecer una relación entre dos palabras, donde una está comprendida en la definición de la otra. Existen tres maneras básicas de plantear las preguntas de inclusión. La primera forma es A incluye a B. Es decir, para definir A, requiero necesariamente el concepto B. Ejemplo, el concepto es colegio, el concepto es enseñanza. Entonces, para definir el concepto colegio, yo requiero necesariamente el concepto enseñanza. ¿Por qué? Porque el colegio es una institución en el cual se transmiten enseñanzas, aprendizajes. Por tanto, colegio incluye a enseñanza. Siguiente. A está incluido en B. ¿Qué quiere decir? Que se necesita A para definir B. Ejemplo, el concepto alimento está incluido en el concepto pan. Muy bien, porque el pan es un tipo de alimento. Por tanto, recalco, alimento está incluido en el concepto pan. A y B se incluyen mutuamente. Quiere decir que para definir A requiero B y para definir B requiero A. Es decir, si yo tengo el concepto padre, necesariamente debe haber un hijo. Y si hay un hijo, necesariamente debe haber un padre. Entonces ambos se complementan. No puede existir un hijo sin padre y un padre sin hijo. Claro, de forma biológica. De esta forma se presentan estas tres maneras básicas de plantear la inclusión. Veamos este ejemplo donde comprenderemos más claramente cómo se dan los ejercicios de inclusión de conceptos. Tenemos el primer concepto que es reloj y tenemos su definición, instrumento que sirve para medir el tiempo. De esta definición seleccionamos estos cuatro conceptos, instrumento, sirve, medir y tiempo. Y realizamos el siguiente gráfico. En este gráfico podemos observar que el concepto mayor es reloj y reloj va a contener a los otros cuatro conceptos, instrumento, servir, medir y tiempo, que forman parte sí o sí de su definición. ¿Podemos entender reloj sin tiempo? No, se requiere tiempo. ¿Podemos entender reloj sin el concepto instrumento? Tampoco. Estos cuatro conceptos sí o sí definen a reloj. Entonces, tenemos reloj está instrumento, servir, medir y tiempo está incluido en el concepto reloj. Repito, entonces los conceptos instrumento, servir, medir y tiempo estarán incluidos en el concepto reloj. Y viceversa. Podemos decir que reloj incluye a estos cuatro conceptos. Es decir, reloj los va a englobar, los va a contener porque forman parte de su definición. Entonces, de esta forma, con estas dos frases, se realizan los ejercicios de inclusión de conceptos. Está incluido en o incluye a. En el caso de inclusión de enunciados, se van a presentar dos tipos de pregunta para estos ejercicios. La primera es, ¿qué concepto incluye a las demás en su definición? Es decir, ¿cuál es el concepto que engloba a los otros, que es más general, que va a contener en su definición a las otras palabras?
Tenemos celebración, Navidad, anual, Jesús y nacimiento. Podría ser celebración, incluirá las otras palabras. Si bien es cierto, Navidad es una celebración, pero no es para todo el mundo. Además, la celebración no solamente celebramos Navidad, también celebramos otros acontecimientos y tampoco puede ser anual, como los cumpleaños. También pueden ser celebraciones en tiempos más cortos. Entonces, ¿qué palabra engloba las otras o incluye a las demás? Será Navidad, porque Navidad es una celebración que se realiza de forma anual respecto al nacimiento de Jesús. Segundo ejercicio, boxeo, cuadrilátero, disputa, ring, lucha. ¿Podrá ser el concepto que incluye a las demás lucha? Pero disputa es sinónimo de lucha. ¿En una lucha siempre habrá un ring, un cuadrilátero? No. En este caso, la palabra que incluye a las demás es boxeo, porque boxeo es una disputa o lucha que se realiza en un cuadrilátero y está dividido en partes. La segunda forma se basa en la pregunta, ¿qué concepto está incluido en los demás? Es decir, ¿qué concepto o qué palabra siempre va a estar presente en las otras cuatro? En el primer ejemplo tenemos protección, escudo, armadura, casco y sombrilla. ¿Qué palabra siempre va a estar definiendo a las otras cuatro? Escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Como protección. Una armadura como protección. Un casco para protegerse la cabeza. Una sombrilla para protegerse del sol. Entonces, la palabra que siempre va a estar en la definición de las otras cuatro será protección. Tenemos borrador, útil, lápiz, regla, lapicero. ¿Qué concepto, palabra, está incluida en la definición de las otras? Borrador, pero una regla no contiene borrador, tampoco un lapicero. Un lápiz sí, algunos. Regla, ¿estará en la definición de lápiz? No. Lapicero, tampoco. Borrador, mucho menos. La palabra que está incluida en la definición de las otras cuatro es útil, porque el borrador es un útil de escritorio, lápiz es un útil escolar, la regla también útil de escritorio escolar y lapicero útil de oficina. Todos son útiles. Correcto. Practicamos. ¿Qué palabras incluye o qué palabra incluye a otras en su concepto? Tenemos falta, sensibilidad, dolor, anestesia, privación. Es decir, una de las palabras va a ser general. En este caso, el concepto anestesia contiene a los demás conceptos en su definición, que es una anestesia, es la privación de sensibilidad o la falta de dolor. Siguiente, ¿qué alternativas están necesariamente incluidas en el concepto baile? Aquí ya no vamos a identificar una, sino vamos a identificar de un grupo solo algunas. Tenemos fiesta, escenario, movimiento, armonioso y grupo. ¿Qué conceptos siempre van a estar en baile? Fiesta, pero uno no necesariamente baila en una fiesta. Escenario, no necesariamente. ¿El baile es movimiento? Sí, el baile indica un movimiento. Armonioso, también. Y en grupo, no necesariamente, puede bailarse de forma individual. Entonces, en este caso, las palabras que están necesariamente, tiene que tener esto, la necesidad necesariamente incluidas, es movimiento y armonioso. Nuestra alternativa será 3, 4. La implicancia de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión de conceptos, tema que hemos visto anteriormente. En la implicancia, un concepto, término o palabra se encuentra incluido en la definición de los cuatro términos restantes. Es decir, debemos precisar qué concepto está siempre dentro de la definición de los otros conceptos. En la implicancia no existe el criterio de necesidad como en la inclusión. Basta con tener conceptos relacionados. Veamos con el siguiente ejemplo. Si yo tengo
los 4 conceptos mar, río, laguna, lluvia, me doy cuenta que ¿cuál es el concepto que está implicado en el concepto mar, río y laguna? Será agua. Repito, agua está implicado en los conceptos mar, río, laguna y lluvia. ¿Por qué? Porque en la definición de mar señala masa de agua salada. En la definición de río, corriente natural de agua. En la definición de laguna, depósito natural de agua dulce. Y en la definición de lluvia, precipitación de gotas de agua. Entonces nos damos cuenta que el concepto agua está dentro de la definición de los otros 4 términos. A esto se le llama implicancia. Y así como tenemos está implicado, agua está implicado en mar, río, laguna y lluvia, también puede ser viceversa. Lluvia implica agua, es decir, el concepto lluvia contiene al concepto agua. Veamos otros ejemplos. ¿Qué concepto está implicado en radio, televisión, periódico, internet? ¿Puedes identificar este concepto? ¿Qué concepto se encuentra presente en la definición de estos otros 4 conceptos? Muy bien. Si has dicho medio o quizá comunicación, ambos están correctos. En este caso, comunicación. Comunicación, ¿por qué? Porque la radio es un medio de comunicación auditivo. El televisor es un medio de comunicación audiovisual. El periódico es un medio de comunicación escrito. Internet es un medio de comunicación audiovisual y escrito. Entonces, comunicación, el concepto comunicación está implicado en el concepto radio, en el concepto televisor, en el concepto periódico y en el concepto internet. Y viceversa, por ejemplo, periódico contiene o implica al concepto comunicación. Sin embargo, las preguntas no se presentan de esta forma, sino de la siguiente. ¿Cuál de los siguientes términos está implicado en los demás? De esta forma se presentan, te dan 5 alternativas y tú tienes que identificar aquella alternativa que se encuentra incluida o dentro de las otras 4. Formas de pregunta. Existen 2 formas como se presentan estos ejercicios de implicancia. Primera forma, por el continente. Se pregunta, señala el término que implica a los otros. 5 alternativas. Pico, monotrema, ornitorrinco, mamífero y cola. Cuando indica que implica, quiere decir qué término, concepto o palabra va a contener a los demás, va a englobar al resto. En este caso, de pico, monotrema, ornitorrinco, mamífero y cola, nuestra alternativa es ornitorrinco. ¿Por qué? Porque ornitorrinco contiene en su definición a los otros conceptos. ¿Qué es un ornitorrinco? Es un mamífero de la orden monotrema que tiene pico y cola. Y la segunda forma es por el contenido. Se pregunta, señala el término que está implicado en los otros. Es decir, ¿qué término está contenido dentro, incluido en los otros? Tengo 5 alternativas: acueducto, agua, acuoso, aguatero, acuático. Y como te habrás dado cuenta, el término que siempre está presente en los demás es agua. ¿Qué es un acueducto? Un canal de agua. ¿Qué es acuoso? Que tiene la forma del agua. Aguatero, persona que vende agua. Y acuático, palabra relacionada con agua. Entonces, el término agua se encuentra contenida en la definición de las otras alternativas.
Entonces, de estas dos formas se presentan las preguntas de implicancia. Y veamos otros ejemplos. De la primera y la segunda forma. En la primera forma, la pregunta será, ¿qué palabra implica a las demás? Y como ya te había indicado, cuando te mencione implica, es decir, qué palabra contiene, engloba a las demás. Tengo el primer ejercicio, marsupial, mamífero, australiano, animal y canguro. ¿Qué palabra implica a las demás? Como te habrás dado cuenta, es canguro, porque canguro se define como animal, mamífero de la orden marsupial y vive en Australia. Otra pregunta. ¿Qué palabra contiene, implica a las demás? Tengo mercado, producto, compra, venta y consumidor. Acá podrías pensar que es venta o quizá consumidor, pero el término será ¿dónde se encuentran los productos? En el mercado. El mercado, ¿qué es? Es el lugar donde se realiza compra y venta. Y sobre todo, ¿qué requiere siempre un mercado para que sea tal? Una persona que consuma los productos, consumidor. Por tanto, el término mercado contiene a compra, venta de productos por un consumidor. La segunda forma, ¿qué palabra está implicada en las demás? Es decir, ¿qué palabra va a estar incluida en la definición de las otras? Tengo grupo, cardumen, constelación, alameda y ganado. Entonces, ¿qué es el cardumen? Grupo de peces. Constelación, grupo de estrellas. Alameda, grupo de árboles de álamo. Ganado, grupo de animales vacunos. Entonces, el concepto que está presente en los otros cuatro es grupo. En la siguiente, crematístico, banco, alcancía, préstamo y dinero. ¿Qué palabra está incluida en las demás? Crematístico está relacionado con el dinero, banco, donde guardas dinero, alcancía, objeto donde se guarda dinero y préstamo respecto al dinero. Entonces, la palabra que está incluida en las demás es dinero. Muy bien, bien hecho, estudiantes. Muy bien, estudiantes, gracias por su atención. Que tengan buen día.